Ahí está. Bueno, buenos días a todos de nuevo y a todos los que nos van a estar viendo allá. Esperamos que puedan tener un buen día, que hayan tenido una buena semana. Y vamos a arrancar, Vamos a arrancar con la primera canción. Pero antes vamos a empezar con una oración, para encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por este hermoso momento, Señor, que podamos pasar juntos, reunidos a través de la tecnología, pero en un mismo espíritu, que es el de buscarte, alabarte, seguirte, escucharte, recordar la gran obra de amor hecha a favor de la humanidad, y que sigue vigente, Señor, hoy, mañana y hasta la eternidad. Damos gracias por este tiempo de alabanza, lo encomendamos a ti, así como también luego al estudiar tu palabra y al recordarte en la cena. Agradecemos y pedimos todo en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la primera canción que vamos a cantar hoy es esa misma. Vamos a estar estrenando, ¿cómo es? Estrenando himno. Así que pueden pedir himnos tranquilamente, eso sí. Así que tranquis. Así que bueno, vamos a arrancar con esta canción y ya vamos a iniciar el tiempo de la alabanza. Alabanzas, demos al Redentor nuestro, santos todos proclaman su loor. Oh, cantarle, ángeles todos en gloria, a su nombre da celestial honor. Al pastor Jesús cuidará a su pueblo, todo el día los llevará en su amor. Santos que moráis en su augusta presencia, alabadle con gozo y corazón. Alabanzas, demos al Redentor nuestro, nuestras culpas, Él por su sangre dio. Su pasión es nuestra eterna esperanza. Adorarle a Cristo que en cruz murió. El Señor sufriendo dolor y angustia, con espinas se dejó coronar. Por nosotros fue despreciado, humillado, Rey de gloria, vende triunfante ya. Alabanzas, demos al Redentor nuestro, tierra y cielo, honores a él traer. Cristo salva y reina por siglos en siglos. El profeta, gran sacerdote que ya la tumba por siempre está vencida, donde muerte se halla tu aguijón. Cristo
vive, nos ha traído alegría. Cristo vive, glorioso Salvador. Esa salió bien, salió bastante bien. Siguiente canción. Dice, yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar, como dice su palabra, nada ni nadie, ni nada lo creado, ni nada, nada, absolutamente nada nos podrá apartar del amor de Jesús. Así que vamos a alabarle al Señor y a agradecerle por ese gran amor. Yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús, de mi Jesús, y nunca nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Yo oraré, yo adoraré, y sé que pronto me vendrá a buscar. Yo oraré, oh Jesús, por mi Jesús, pues a su iglesia pronto él vendrá a buscar. El día ya está cerca, el día ya está cerca, Hosana sea, Cristo viene ya. El día ya está cerca, el día ya está cerca, Hosana sea, Cristo viene ya. Bien, y vamos a cantar la última canción que dice Solo a ti. Es el título de la canción. Arranca diciendo, no existen más motivos. Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Así que, como siempre, alabemos al Señor, a este gran Dios, y me están diciendo que no se escucha. Espero que se esté escuchando ahora. Y si se escucha, bien, ahí está, ahí veo el pulgar hacia arriba de José, gracias. Vamos a cantar la siguiente canción, ahora sí, que dice Solo a ti. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Así que, como siempre, alabémosle, meditando en lo que estamos cantando. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea
la gloria, Señor. La alabanza y adoración. Toda rodilla se dobla ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti. Bien, aquí la alabanza. Compartir, luego la cena. Bueno, hermanos, ¿escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Qué bueno. Yo no los escuchaba a ustedes, pero bueno, eso es un problema evidentemente de nuestro equipo, de mi equipo aquí. Qué hermoso es alabar al Señor y qué lindo es cantarle, ¿no? Cuando cantábamos la canción anterior, ¿no? Que teníamos que aplaudir, y claro, con esto del delay cada uno aplaudía y me hacía acordar jueces, ¿no? Cada uno iba por su lado, pero bueno. Es la tecnología, ¿no? La sincronización no se puede todavía. Ya algún día la vamos a tener disponible. Quería, hermanos, meditar en este momento devocional antes de participar de los símbolos de la importancia de dar gracias. ¿Cuánto ponemos en juego al decir gracias? La primera situación es reconocimiento. Cuando yo le digo gracias sinceramente a alguien, algo estoy reconociendo que recibí de esa persona. La segunda cuestión que estoy poniendo es justamente una actitud de reconocimiento y valoración positiva de esa intervención. Muchas veces el orgullo no me permite ver la acción que otro hizo por mí. Muchas veces los intereses que tengo, el apuro que tengo, o vaya a saber qué, hace que pase por alto. Y otras veces no doy gracias porque digo, bueno, es lo que tenía que hacer. A ver, escuchadme, soy yo. Entonces, cuando no agradezco, sale a flor estas cosas negativas. O sea, no reconozco lo que han hecho por mí, no valoro lo que han hecho por mí, o estoy tan ocupado en mis cosas que no registro ni tengo en tiempo, en importancia, decirle gracias porque, bueno, es lo que correspondía que haga, soy yo el que está haciendo acá. Y cuando hablamos de la importancia de agradecer a Dios,
quiero invitarles a buscar en las Biblias ese pasaje tan interesante de Romanos capítulo 1. Búscalo en tu Biblia. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo escribe una carta realmente bastante interesante de deducción y todo el proceso deductivo que suele hacer el apóstol Pablo, y nos lleva en la primera parte, en una parte de ese capítulo, a descubrir por qué somos culpables. Viste que muchas veces nosotros endosamos culpas y decimos la culpa es de Dios que nos hizo así, la culpa es del otro, la culpa es de... vayamos al pecado de Adán y Eva, ¿no? La culpa es de Eva, la culpa es de la serpiente, y bueno, la culpa es mía. Entonces el apóstol Pablo desarrolla ese concepto. Y el verso 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa, pues, para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Ahí está el punto. Esa es la culpabilidad de la raza humana, del ser humano, y fue mi culpa también, de no reconocer a Dios ni darle gracias. Por eso es tan importante agradecer a Dios. Y quería hacer un pequeño registro de ejemplos, porque no es solo decir gracias, que ya es importante, pero ejemplos de distintas personas que dieron gracias a Cristo. Y yo escogí 3 ejemplos, pensé en 3 ejemplos. El primero lo vamos a buscar en Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Búscalo en tu Biblia, tenemos tiempo para trabajar en ello. En el verso 11 en adelante, Lucas registra la historia de los 10 leprosos que fueron curados. ¿Recuerdas la historia? ¿Sí? 10 leprosos que se acercan al Señor Jesús, pero todos conocemos que fueron curados en el camino al templo, a ver al sacerdote para que declarara la curación, y uno vuelve. Uno no fue al templo, uno volvió. ¿Y volvió a qué? Volvió a darle gracias a Dios. Y lo leemos juntos en el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, ahí vemos la importancia. Este hombre, ¿cómo fue su actitud de agradecimiento? Él podía haber dicho gracias a Dios, pero necesitó regresar, postrarse ante el Señor y manifestar físicamente, visiblemente, su gratitud a Cristo. Los otros 9 obedecieron al Señor Jesús a tal punto de siguieron su camino. Me dijo que vaya al templo a mostrarme y me voy a mostrar al sacerdote. No voy a desobedecer a Cristo. O quizás estaban tan ocupados o dijeron: qué alegría que tengo, y se olvidaron de dar gloria a Dios. Bueno, ya conocemos este argumento, ¿no? 10 fueron curados su lepra y uno fue curada su lepra y salvada su alma. ¿No? Hay una diferencia, ¿no es cierto? 9 se fueron para pasar bien el resto de su vida y uno fue para pasar bien el resto de su vida y la eternidad. La importancia de tener un corazón agradecido, manifestando esa gratitud con palabras y con hechos. Él volvió de sus pasos, interrumpió su acción para postrarse rostro en tierra, esa imagen de rostro en tierra, de humillación delante de Cristo y decirle gloria. Gracias. El segundo ejemplo que quisiera recordar está referido en Lucas 7. Lucas
7. Perdón, me salté el segundo, este es el tercero. Lucas 18. Dije, si estaba cerca, ¿por qué tan lejos? Lucas 18, hacia el final, el verso 35 en adelante, se registra la historia de dos ciegos que, perdón, acá dice un ciego, en otro son dos, y en Marcos nos habla que nos pone el nombre de este ciego, Bartimeo. Bartimeo, ¿no? En Lucas no habla de su nombre, pero elegí Lucas por cómo termina, ¿sí? Entonces el 35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendía para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios, dio alabanza a Dios. ¿Qué hizo Bartimeo? Gritó, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué hizo después que el Señor le ayudó? Gritó, ¿pero qué gritó ahora? Gracias, gracias, gracias. Hermanos, nosotros hemos clamado al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor? Pero, a ver, ¿cuántas veces después agradecí al Señor de la manera que pedí? Yo pienso en mí y digo, ay, 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 ay. En el balance de pedido y gratitud, grité más pidiendo que agradeciendo, ¿verdad? Y hermanos, estamos llamados a imitar a la actitud de este Bartimeo, porque cuando fue liberada de su ceguera, cuando él vio, comenzó a glorificar a Dios y a gritar, decirlo a viva voz. Se enteraron todos. Él hizo público a todos su gratitud a Dios. Y para terminar, el capítulo 7, sí, de Lucas. Este es un episodio bastante interesante, porque estamos en la casa de el fariseo que se llamaba Simón, fariseo que invitó a Jesús a comer a su casa. Allí y ocurre este episodio donde viene una mujer, y vamos a leerlo, ese episodio a partir del verso 36. Un hombre de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que el que a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente al juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, ¿qué escena
Y qué ejemplo de gratitud anticipada al Señor. ¿Por qué decimos anticipada? Porque una mujer reconocida de pecado, como todos, nada más que Simón no lo reconocía por su estatus, y se decía, "Ah, yo soy santo, yo soy fariseo". Pero esta mujer, hay una mezcla de adoración anticipada, de gratitud anticipada, de reconocer que necesitaba al Señor. Ir a la casa de Simón, no importa. Entrar a su casa, no importa. Llevar así su tesoro preciado que era su perfume. Buscar al Señor, sus pies. Recuerden que ellos estaban sentados con los pies para atrás y allí empezar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y a secar las lágrimas con su cabello frotando los pies del Señor. Y a echarle su perfume. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Para el Señor significó mucho, ¿verdad? Significó la expresión de gratitud, de alabanza, de clemencia, de pedido de clemencia, de ayuda. Significó toda esa mezcla, pero significa gratitud al Señor. Por eso el Señor lo resalta. Simón, ella me está dando todo lo que vos no me diste. Vos me lo tenías que dar en la cabeza el perfume, el aceite, ellos me lo dan los pies. Vos tenías que darme un beso en la mejilla, él me lo da los pies. Vos tenías que lavar o mandar un siervo que lave con una palangana, el siervo más bajo en la categoría que lave mis pies, ella los está lavando con sus lágrimas. Quiere decir que no fueron 2 lágrimas de cocodrilo, fueron llanto y llanto y llanto y llanto y llanto delante del Señor. Cuando veo estas manifestaciones de la gratitud a Dios de estas personas que están registradas en la Biblia, me hago esta pregunta. Y Esteban, ¿cómo manifestaste tu gratitud al Señor esta semana? Hermanos, que esto sea un renovarnos en dar gracias al Señor por la obra que Él ha hecho en la cruz y por la obra que hace a diario, porque Él escucha nuestra oración. Él interviene en nuestro auxilio. Podemos hacer nuestras las palabras que encontramos en cada una de las promesas que hay en la palabra de Dios. Y podemos hacerlas nuestras porque cuando clamamos al Señor, Él nos oye. Y cuando decimos, Señor, gracias por este tiempo, y gracias porque estamos atravesando dificultades de una manera o de otra, pero vos te haces presente. Gracias por la paz que nos das. Hermanos, vamos a participar de los símbolos, es una forma de manifestar nuestra gratitud a Dios, ¿verdad? El tomar de la copa, el tomar del pan, es una forma de reconocimiento de la obra en nuestro favor. Pero quiero pensar en mí y motivarme y motivarnos a que tomemos más coraje y hagamos más visible nuestra gratitud a Dios. Qué bien nos hace cuando empecemos a reconocer así a Dios en su obra día a día. ¿Sabes? Si yo tomara esta regla matemática y dijera, bueno, cada día voy a buscar 5 motivos para agradecer a Dios, ¿cambiaría ese día para mí? Les pregunto. Si todos los días antes de abrir mi libro de quejas, antes de abrir mi cuaderno de pedidos, antes de abrir nuestros reclamos, empiezo y digo, bueno, 5 motivos de gratitud para Dios hoy. ¿Cambiaría mi día? ¿Qué les parece? ¿Me ayudan con una respuesta? ¿Cambiaría o no cambiaría? Claro que sí. Así que, hermanos, renovemos nuestra lista de gratitud. Que nuestro cuaderno de gratitud le gane al cuaderno de la queja. Que nuestro cuaderno de gratitud le gane al cuaderno de pedidos. ¿Y sabes qué? Vamos a estar mejores. Porque cuando agradecemos, estamos reconociendo la acción de Dios en nuestras vidas. Oramos por el pan. Después le voy a pedir a Miguel. Miguel, ¿podés orar por la copa después?
¿Sí? Amén, amén. Acércate al micrófono. Y José, ¿vos orás después por la ofrenda? Sí, dijo que sí. Oramos entonces por el pan. Padre, queremos tener un corazón agradecido y venimos con un corazón agradecido a los símbolos que vos dejaste instituidos para recordar la obra que hizo Cristo, el origen de nuestra reconciliación, un mediador, un único mediador que es Cristo. Y gracias porque Él dio su cuerpo para que sobre Él se cargara el pecado de toda la humanidad, el mío también. Y Padre, queremos empezar una semana de gratitud. Te pedimos que perdones nuestra falta de gratitud. Y en este momento queremos agradecerte por la obra hecha a través de la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado celestial y Dios, queremos agradecerte, Señor, por la obra de amor, por la obra de gracia y de misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre celestial, porque tú no dudaste, Señor, sino que nos amaste hasta el fin. Tú entregaste tu propio cuerpo, Padre celestial, por cada uno de nosotros. Tú derramaste tu sangre, Señor, en la cruz, para perdonar y limpiar nuestros pecados. Gracias por esta copa, Padre celestial, que simboliza la bendita sangre, Señor, que nos limpia día a día, Señor, que nos lava. La necesitamos día tras día, Señor, porque pecamos, porque nos equivocamos, Señor, porque nos desviamos. Y agradecerte, Señor, agradecerte de todo corazón por esta obra de amor y de misericordia. Te alabamos y te adoramos, Padre, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, y ahora al disponernos a ofrendar, queremos hacerlo con gratitud también en nuestros corazones, porque, como decimos, tú eres el dueño de todo, de la plata, el oro, eres el creador. Sin embargo, en tu voluntad decidiste que también nosotros hacemos parte del avance de tu obra aquí en la tierra. Señor, gracias por esa responsabilidad que nos das, ese privilegio. Y queremos darte a ti parte de las bendiciones recibidas, Señor. Gracias porque podemos tener esta posibilidad de ofrendar a ti. Pedimos, Señor, que tú guíes el destino de ofrenda para que tu reino sea engrandecido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien. Lionel. Ahí está. Bueno, hola de nuevo, hermanos. Me ven con un fondo distinto. me cambié de lugar en la casa. Tengo una playa en casa. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Adivina Adivinador, Oseas. La otra vez leímos el capítulo 8, hoy vamos a leer el capítulo 9. Es un capítulo bastante interesante que tiene algunas cosas que quizás pueden sonar bastante fuertes, pero que vamos a ver por qué pasa. Y acá en mi Biblia, que es Reina Valera, el título que le pone a este capítulo 9 y el capítulo 10 es Castigo de la persistente infidelidad de Israel. Y dice así el capítulo 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos,
como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Así ya del vamos arranca bastante fuerte la cosa. Y recordemos que en el capítulo 1 de Oseas nos dice, nos ubica más o menos en el tiempo de cuando Oseas hace todo o sea, cuando se escribe, cuando Oseas proclama toda esta palabra. Y dice, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, que no es el mismo que el primer Jeroboam, ¿no? Este es otro Jeroboam. En otras traducciones lo llama Jeroboam II, dependiendo de, bueno, diferentes cosas. Pero básicamente esta etapa, este periodo, es un periodo de prosperidad económica en los dos reinos, ¿no? El de Israel al norte y el de Judá al sur. Pero con esa prosperidad económica viene un declive moral y espiritual. Y hay estudiosos que dicen, o que dicen que se podría llegar a entender que esto que él está diciendo acá en el capítulo 9, no te alegres, oh Israel, puede que lo haya estado diciendo en alguna fecha, en algún festejo, en alguna fiesta, como diciendo, no te alegres demasiado porque te estás reyendo del centro que es Dios. Y cuando dice, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, hay otras traducciones que también lo dicen como que adoró a ídolos en las eras de trigo. Como que se prostituyó como esposa de Dios, Israel, con otros ídolos en esas eras. Y esa constante y persistente idolatría y engaño, y como dice después, pues has fornicado apartándote de tu Dios, dice el versículo 1. Todas esas situaciones que se daban, como leímos la otra vez, que hacían altares y hacían un montón de cosas directamente decidiendo pecar, decidiendo cometer idolatría. Y bueno, hago esta pausa para más o menos también poner en contexto. No es cierto 100% certero, pero hay quienes dicen que tal vez estuviera diciendo esto en una ocasión de fiesta, en medio de todo el jolgorio y todo el cosecha, qué sé yo. Y dice, para, no salten tanto que les va a venir el juicio, muchachos, si siguen así. Y después dice que pasarán hambre, porque dice que el pan de ellos, será pues el pan de ellos para sí mismos, dice el versículo 4. Y ese pan no entrará en la casa de Jehová, o sea, ni siquiera van a ofrendar porque van a estar pasando necesidad muy fuerte, un hambre muy fuerte. Y sigue el versículo 5 diciendo, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días de castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Y acá es interesante porque lo que sigue es lo que dice Israel a todo esto que está diciendo Oseas. Dice, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Porque claro, imagínense, estamos todos felices, todos jolgoriosos, y viene este profeta, que es el único que viene a decir estas cosas. Muchachos, va a venir hambre, van a pasarla mal si siguen haciendo esas cosas, porque recordemos que hasta en la casa de Jehová, en el mismo templo, sucedían abominaciones, sucedían cosas feas, adoraban a otros dioses, adoraban a otros animales, adoraban cualquier otra cosa o mezclaban la adoración a Dios con adoración a esos ídolos en el mismo templo de Jehová. Entonces es natural
que el pueblo, que los mismos levitas o sacerdotes dijeran, este profeta está loco, es el único loco que dice estas cosas, y no ves que estamos bien, estamos en una época de prosperidad. Y sin embargo, no sabían, no se daban cuenta de que la verdad era lo que estaba diciendo ese profeta loco. Y dice el versículo 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Y acá un poco de memoria, los días de Gabaá, algunas Biblias tienen anotado ahí, que hace referencia al capítulo 19 de Jueces, donde, como bien sabemos, Jueces, la frase clásica de Jueces es, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y bueno, sucede un acto bastante fuerte, que es, eso dispara después una guerra interna entre Israel contra la tribu de Benjamín. Y es algo bastante fuerte. Y Dios le dice, así como fue en esa ocasión, así está pasando ahora. Y no es que lo hicieron algunas personas, o sea, en esa ocasión fue unos hombres cometieron ese acto y después toda la tribu de Benjamín como que los defendió, por bueno, que eran de la misma tribu. Y el resto de Israel quería tomar venganza contra esos hombres y como los defendía la tribu de Benjamín, terminaron peleando contra toda la tribu de Benjamín. Así que esto no es solamente un acto de unos cuantos, esto es toda la nación, ambos reinos están pasando por esta situación y así esa es la misma imagen que están dando. Y después el versículo 10 dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Hace un poco de memoria de lo que era Israel en su principio para Dios. Y después dice, ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. En esta ocasión, Baal peor hace referencia al número 25, versículos 1 al 5 más o menos, pero básicamente se entregaron a idolatría y mucho pecado de inmoralidad sexual. Y después dice el 11, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegasen a grandes, sus hijos los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Y esta es una parte bastante difícil. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Y hay algunas traducciones que le ponen esos piquitos, ¿no? Para cuando habla alguien, o más que nada para cuando habla Dios directamente, ¿no? Como diciendo, hasta acá habla Dios. Y en esas traducciones, acá en la Reina Valera no lo tiene, por eso es medio difícil a veces ver cuándo es que está hablando Oseas, cuándo es que está hablando Dios, cuándo es que está hablando otra persona. Pero si buscamos, vamos a ver que hasta ahí llega lo que dice Dios, ¿sí? Hasta ahí llega un poco ese juicio. Y después acá habla Oseas directamente. Y dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y esto es bastante difícil de procesar. Porque acá es el mismo profeta que está diciendo todas estas cosas, que está hablando en nombre de Dios, y está diciendo que les dé eso, ¿no? Vientres, matrices que aborten y pechos secos, pechos enjutos. Y si lo vemos en el original o en otras traducciones, vemos como que Oseas tiene un arranque en este versículo, como diciendo, dale, Señor, y hace una pausa. Y dice, ¿qué les vas a dar? Y después hace una oración, que por eso digo es medio difícil, pero hace una oración de misericordia. Porque está diciendo que esos niños no nazcan para ver o para sufrir el furor del juicio de Dios. Es medio difícil, es medio complicado, pero es eso. Oseas está en ese momento, tiene un furor, un celo por Dios, porque él sabe bien quién es Dios, él lo conoce, y está viendo que el resto de la nación está haciendo cualquier cosa tremendamente, y se están mandando cada moco,
Y él sabe lo que va a pasar después porque Dios se lo está diciendo. Los van a pasar mal. Y siente una gana de pegarle un bofetazo ahí a cada uno y decirles, dejen de estar ahí y sigan a Dios. Sin embargo, se detiene. Y en vez de hacer como hicieron, por ejemplo, Jacobo y Juan, que le decían, Señor, ¿querés que oremos y que caiga fuego del cielo? En vez de hacer eso, dice, dales lo que les vayas a dar. Y pide a Dios una oración de misericordia, para que esas vidas que vendrían no sufran eso. Es medio difícil, pero esa es la realidad. Y también es un llamado cuando uno como creyente ve hermanos que están haciendo cualquier cosa y ese celo, ese conocerle a Dios y decir, pero ¿qué estás haciendo? ¿No entendés que Dios dice esto en su palabra? Cosas por el estilo. Pero nos llama a no actuar con ira, con odio, con desprecio. Cuando pasa eso, cuando yo veo a mi hermano que está haciendo cualquier cosa, y yo que soy más espiritual, no por dármelas de espiritual, sino porque quizás tengo una comunión, una relación más íntima con Dios y conozco más su palabra porque la he leído. En vez de enojarme con ese hermano, o en vez de despreciarlo, o en vez de rechazarlo, perdón, si llego a despreciarlo, rechazarlo o maltratarlo, porque si no sabes nada, el enemigo ya está ganando la guerra, ya está ganando bastante en mi corazón. Así que este pequeño versículo, aparte de ser difícil, también es un llamado a la atención para cuando uno vea que hay un hermano que realmente está flojo en la fe y no ponernos en un pedestal porque nosotros sepamos o conozcamos más a Dios, sino decir, orar por ese hermano. ¿Sí? Hice un pequeño paréntesis para eso. Y después acá los siguientes versículos son como lo que más me gusta de este pasaje, porque dice, y voy a explicar por qué, ¿no? Porque es bastante fuerte, no es que porque me guste porque es fuerte, sino ahora lo voy a explicar. Dice el versículo 15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Recordemos que Gilgal, ¿sí? Era famoso por entrenar profetas. A que en los tiempos de Elías y de Eliseo, era ahí donde se entrenaban profetas básicamente. Sin embargo, ese lugar que antes era un lugar espiritual, el sumum ahí para el entrenamiento de los profetas, así le hace referencia, ahora termina siendo un lugar despreciable y un lugar que se pervirtió a tal punto que dejó de tener esa gloria. Es decir, por acá estuvieron Elías, Eliseo, entrenando personas para ser profetas, para escuchar la voz de Dios. Y después sigue diciendo el 16, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Esto último, por más que suene fuerte, era lo que Israel había pactado con Dios. Si nosotros vamos a Deuteronomio 29, 24 al 28, dice eso. O sea, si, yo les voy a dar todo si ustedes me siguen, pero si ustedes se van y me dejan, yo los voy a echar de este lugar. Y las naciones dirán, ¿qué fue lo que pasó con esta nación? ¿Pero por qué hizo Dios esto? Bueno, porque se fueron tras otros ídolos, se olvidaron de Dios y no le hicieron caso y no le siguieron, entonces Él los echó de su tierra. Así como Él los trajo a la tierra prometida, a esa tierra que Él les había prometido, es como si Él fuese el dueño y ellos sean los inquilinos, y los trae para vivir gratuitamente, pero después los inquilinos se mandan sus macanas y el dueño se cansa y los echa de la casa. Esa es una imagen como para entender bien qué es lo que está pasando acá. ¿Y por qué me gustan estos últimos versículos? Más que nada me gusta lo que me llama más la atención, mejor dicho.
es la mezcla entre el versículo 16 y los versículos de los hijos, de los descendientes que van a morir y todo eso. Porque hay que entender que la mayoría de los dioses por los cuales Israel se prostituía, por así decirlo, con los cuales Israel cometía idolatría, los más conocidos, los más famosos, son Baal, por eso le dicen los Baales y todo lo demás, y una diosa de la Mesopotamia que tiene muchos nombres. En algunos lugares aparece como Astarot, Astarte, Acerot, otros nombres así, pero hacen referencia a la misma diosa. Y aquí la coincidencia, por así decirlo, o lo que compartían estos ídolos, era que eran ídolos de la fertilidad. Chan, chan, chan. Entonces Dios les está diciendo, ustedes están orando a estos dioses para que haya fertilidad, para que tengan hijos, y también hacían referencia a los frutos, ¿no? A las cosechas. Y están orando a estos dioses y están cometiendo idolatría con estos dioses porque quieren más frutos, quieren que las cosechas estén bendecidas, quieren tener hijos, quieren tener muchos hijos, quieren ser una nación enorme, y se olvidan que el que tiene el poder sobre las cosechas y sobre el vientre no es otro que yo, Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el que les dijo, el que le hizo la promesa a Abraham que de ti nacerán naciones, y así como a las estrellas del cielo y como la arena de la playa del mar, así va a ser tu descendencia. Yo soy el que se lo prometí. No Baal y Acera o Astarot o como le quieran llamar. Es Dios el que da esas bendiciones, es Dios el que da el fruto. Como leíamos en otras ocasiones, que decía, yo les di el vino, yo les di el trigo, yo les di todas las cosas, e Israel decía, esto es gracias a mis amores, a mis ídolos, y se iba tras esos ídolos, decía como que Dios le decía, yo te lo estoy dando, no te lo están dando estas estatuas inertes. Y Dios les está demostrando su poder en que ustedes le piden a estos dioses, pero no van a recibir nada. Por eso les dice que su descendencia va a morir, que los niños no van a nacer y si nacen van a morir, que no van a tener esa cosecha, que van a pasar hambre, que van a pasar esas situaciones difíciles. Les está diciendo, les está llamando la atención, los está sacudiendo. Como leíamos en otro capítulo que decía que como que Dios no quería que se desviara y le ponía espinos en el camino para que no se vaya del camino correcto, no se vaya por cualquier otro lado. Les está llamando la atención, les está diciendo, los voy a dejar sin nada para que se den cuenta que esos dioses no eran los que se los daban, era yo el que se los daba. Y cuántas veces uno, llevándolo a lo práctico, busca, ¿no?, hacer cosas, busca suplir sus necesidades, pero aún en esas cosas se olvida de Dios, nos olvidamos de Dios. Y no te digo que nos va a sacar el trabajo o nos va a dejar sin hijos o nos va a pasar algún accidente porque lo olvidamos, porque ahora estamos en el pacto de la gracia, ¿no? Sin ir más en detalles. Pero tengamos en cuenta que el que proporciona todo lo que hoy en día tenemos, todo lo que hoy podemos disfrutar, el que nos da ese amor que tanto necesitamos, el que nos da esa gracia, el que suple nuestras necesidades y aquel que ha suplido la necesidad más grande que todo ser humano puede tener, que es la del perdón de sus pecados, es Dios. Jesucristo fue el que murió allí en la cruz cargando nuestros pecados y dando su vida a cambio de el perdón y la redención, y para poder ser ese camino, ese puente que une al humano con Dios. Y pensándolo así, un llamado de atención para preguntarme a mí y para que cada uno se pregunte a sí mismo, ¿qué tanto lo estoy buscando a Dios en mi vida? Para todo lo que sea, hasta lo más mínimo.
en esas necesidades, en esas situaciones, en esos sueños que tengo. Yo cuando quisiera, uno de mis sueños es lograr tal cosa. ¿Y lo pusiste delante de Dios? ¿Lo pusiste a sus pies? No, mi sueño es, tengo un proyecto hermoso para hacer tal cosa. ¿Lo pusiste delante de Dios? Él es el que va a proveer lo necesario para ese sueño, si ese sueño está en su voluntad. Si ese sueño principalmente va a darle gloria a Dios. Si ese sueño es lo que Él desea para mi vida. Por eso es tan necesario que nosotros nos pongamos en esa situación, en esa posición de dependencia a Dios cada día, para decir, Señor, este paso que voy a dar, esto que a mí me gustaría hacer o tener o desarrollar o lo que sea, ¿está en tus planes? Porque muchas veces decimos, bueno, Señor, este es mi plan, bendecilo, por favor. O ni siquiera le decimos, por favor, toma, bendecilo. Y nos olvidamos que Él es el que provee todas estas cosas. Así como les dijo a los israelitas, yo soy el que proveo tanto los frutos de las cosechas como los frutos del vientre. Y se los voy a demostrar porque ustedes están yendo tras ídolos buscando eso y no lo van a tener. Porque ellos no son los que se lo dan. De la misma manera nos dice a nosotros, ¿en quién estás buscando esas cosas? ¿Lo estás buscando en otros lugares, en otras personas, en otras situaciones, en otras cosas? ¿O me estás buscando a mí para ver si mi voluntad es esa para vos, para ver si esto me va a dar gloria realmente, para ver si esto es algo de tu orgullo propio? ¿Sí? Y pensemos que en Jesucristo, como el ejemplo máximo de alguien que se ató a la voluntad de Dios, que en el huerto de Getsemaní le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, sudaba sangre y todo lo demás. Y sin embargo Dios no le quitó esa copa. Y aun cuando él clamó diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios no respondió. No digo con esto que vamos a pasar sí o sí todos esos problemas o cosas por el estilo, pero me animo y los animo, pues esto me anima a mí primero y después yo les quiero animar a esto, a atarnos a la voluntad del Señor, a atarnos al Señor y decirle, Señor, esto que siento de hacer, esto que quiero hacer, esto que me parece copado de hacer, esto que me parece que va a ser bueno, ¿es tu voluntad? Esto que yo estoy buscando conseguir o proveer o lograr, ¿lo estoy buscando que vos me lo proveas o lo estoy queriendo obtener fuera de ti? ¿Sí? Así que estemos pensando mucho en estas cosas. Y los animo a releer y también, paréntesis, también a buscar comentaristas, personas que hayan estudiado todas estas cosas. Porque no, o sea, a veces sí, uno lee la palabra y entiende, pero a veces uno necesita ese contexto para entender bien a qué se refiere, a qué está haciendo referencia la palabra de Dios. Cierro paréntesis. Así que hermanos, hagamos un examen interior, hagamos un examen exhaustivo de las motivaciones por las cuales yo quiero lograr, obtener o hacer ciertas cosas. Y si realmente estoy buscando que el Señor provea eso, o que yo mismo me lo provea, y si estoy buscando, si esa es la voluntad de Dios, pues mi propia voluntad. Así que hermanos, tengamos esto en mente, meditémoslo y espero que les sea de bendición, como lo fue también para mí. Oramos y entregamos este tiempo del resto en las manos del Señor. Padre Santo y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella nos animas y nos enseñas a depender de ti, a estar en plena dependencia, Señor, de este gran Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y que nosotros a veces nos queremos desviar y hacer lo que nosotros queremos.
y sufrimos las consecuencias, Padre, de estar lejos de ti. Ayúdanos siempre a meditar en esto y a pensar y a preguntarnos si lo que vamos a hacer, decir, buscar, trabajar, obtener o querer decir, lograr, es en tu palabra, es en tu voluntad, perdón, o no. Si es algo que tú provees o lo estamos queriendo buscar nosotros mismos. Padre, queremos encomendar esto en tus manos, te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos sigas hablando a través de ella, Señor, para poder cada vez ser más como Cristo. Agradecemos y pedimos todo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.